Apuesto a que no conocías el oscuro secreto de Quito. Un antiguo pacto, susurrado de generación en generación. Una historia de fe, desesperación y un trato con el mismísimo diablo. Esta es la leyenda de Cantuña y la iglesia de San Francisco. Una historia entrelazada con la esencia misma de la ciudad, resonando en sus calles empedradas y patios coloniales. La iglesia se alza como testigo de este pacto. Su imponente fachada, un faro de fe, esconde una historia oscura y fantástica. Una historia que comienza con un maestro artesano, llevado al límite por una fecha de entrega imposible. Soy Andrés Samriver y el día de hoy hablaremos de la leyenda de Cantuña, el pacto oculto de Quito. Francisco Cantuña era reconocido en todo Quito. Su fama no solo se limitaba a su ciudad natal, sino que se extendía por toda la región. Sus manos, guiadas por una destreza innata, podían transformar la piedra y la madera en obras de una belleza asombrosa. Cada golpe de su cincel era una sinfonía de precisión y arte. Cuando los frailes franciscanos le encargaron la construcción de su iglesia, sabían que estaban confiando su sueño a las manos más hábiles del país. La iglesia debía ser un testimonio de su fe y devoción. La iglesia debía ser una obra maestra, un símbolo de la devoción franciscana. Cada detalle debía reflejar la grandeza de su misión espiritual, pero su grandeza tenía un precio. La presión de cumplir con las expectativas era inmensa. La fecha límite para su finalización era increíblemente ajustada. Cada día que pasaba, el tiempo parecía escaparse más rápido. Cantuña, a pesar de su prodigioso talento, se vio abrumado. La magnitud del proyecto y la presión constante lo mantenían en vilo. A medida que los días disminuían, también lo hacía su esperanza. La luz del día se desvanecía, y con ella, su confianza. El peso de su promesa lo oprimía, amenazando con aplastar su espíritu. Cada noche, el temor de no cumplir con su palabra lo mantenía despierto. Llevado al borde de la desesperación, Cantuña buscó consuelo en el fondo de una botella. Cada trago parecía ofrecerle un breve respiro, pero la angustia siempre regresaba, más fuerte que antes. Vaga por las calles de la ciudad, con la mente nublada por la preocupación, las sombras de la noche parecían susurrarle, recordándole su inminente fracaso. La iglesia sin terminar se cernía sobre él, un monumento a su inminente fracaso. Cada ladrillo sin colocar era un recordatorio de su promesa incumplida. Fue en este estado de desesperación que un extraño lo encontró. La figura emergió de las sombras, como si hubiera estado esperando este momento. El extraño le ofreció una solución, una oferta tentadora que parecía demasiado buena para ser verdad. Él se aseguraría de que la iglesia se terminara, cumpliendo con la fecha límite y con tiempo de sobra. Los planos y las promesas parecían tan sólidos como el acero. Cantuña, cegado por la desesperación, no se percató de los ojos del extraño, ardiendo con una luz infernal. Esa mirada contenía secretos oscuros y promesas peligrosas. Aceptó el trato, sin ser consciente del precio que acababa de acordar pagar, su alma. La desesperación había nublado su juicio, llevándolo a un pacto del que no habría retorno. Esa noche, la ciudad se despertó por una cacofonía de sonidos sobrenaturales. Extrañas luces parpadeaban alrededor de la iglesia de San Francisco, proyectando sombras grotescas que danzaban sobre los edificios cercanos. El aire crepitaba con una energía antinatural. Los ciudadanos de Quito, asomándose por sus ventanas, se quedaron boquiabiertos, aterrorizados y asombrados, porque en los andamios, entre el polvo arremolinado y la luz espectral, trabajaba un ejército de criaturas grotescas. Demonios, invocados desde las profundidades del infierno, se afanaban sin descanso bajo la atenta mirada de su amo, el mismísimo diablo. Al acercarse el amanecer, la iglesia estaba terminada. Cada piedra estaba perfectamente colocada, cada detalle meticulosamente elaborado. El diablo, con su ejército infernal desvanecido, se acercó a Cantuña para reclamar lo que le correspondía. Pero Cantuña, a quien el amanecer inminente le concedió un momento de lucidez, notó un pequeño detalle crucial. Señaló una pequeña sección de la fachada, una esquina que había dejado deliberadamente sin terminar. El diablo, enfurecido por este descuido aparentemente insignificante, se vio obligado a reconocer el contrato incompleto. El pacto se había roto. Cantuña, con una pizca de ingenio y desesperación, había superado al mismísimo diablo.
Los rumores del trato de Cantuña se extendieron como la pólvora por Quito, alcanzando cada rincón de la ciudad. Algunos lo condenaron, tildándolo de insensato por negociar con el diablo, diciendo que había puesto en peligro su alma. Otros lo aclamaron como a un héroe, su astucia era un testimonio del poder de la fe y el ingenio humano, una inspiración para todos. Pero el propio Cantuña no cambió, permaneció igual, con una calma exterior que ocultaba su tormento interno. Él conocía el verdadero precio de su salvación, un precio que no se podía medir en oro ni en fama. El miedo, la desesperación, la escalofriante comprensión de su roce con la condenación, eran cargas que llevaría por el resto de sus días, siempre presente en su mente. La iglesia de San Francisco, su obra maestra, sería para siempre un recordatorio de su pacto y su estrecho escape, un símbolo de su lucha y su redención. La vida de Cantuña, antes tan centrada en su oficio, adquirió una nueva dimensión. Se convirtió en un hombre de silenciosa piedad, dedicando sus últimos años a actos de caridad y arrepentimiento. Buscó consuelo en la oración, tratando de expiar la oscuridad que había enfrentado en su corazón. Su historia, transmitida de generación en generación, se convirtió en una advertencia, un recordatorio de la naturaleza seductora de la desesperación y la importancia de la fe. Sirvió como una severa advertencia contra la atracción por los atajos y el alto costo de la ambición. La iglesia de San Francisco, terminada bajo tan extraordinarias circunstancias, se convirtió en algo más que un lugar de culto religioso. Se transformó en un símbolo de la resistencia de Quito, un testimonio del perdurable poder de la fe y el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Su presencia, un recordatorio constante del pacto de Cantuña, sirvió como un guardián silencioso, un ojo vigilante sobre la ciudad. Se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo a visitantes de todas partes, deseosos de experimentar la leyenda de primera mano y sentir su misticismo. Hasta el día de hoy, la leyenda de Cantuña sigue cautivando e intrigando. Los visitantes de la iglesia de San Francisco a menudo se sienten atraídos por la pequeña esquina inacabada de la fachada, un recordatorio tangible de la derrota del diablo. Por la noche, cuando la ciudad duerme y las sombras se alargan, los susurros del pacto resuenan en las sagradas salas de la iglesia. Algunos dicen oír el débil tintineo de las herramientas, el eco de los trabajadores espectrales que trabajan durante la noche, eternamente ligados a la iglesia que ayudaron a crear. La leyenda de Cantuña y la iglesia de San Francisco se ha convertido en parte integral de la identidad de Quito. Es una historia que trasciende el tiempo, recordando a sus habitantes el delicado equilibrio entre la fe y la desesperación, la ambición y la humildad. Es un relato tejido en la trama misma de la ciudad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados, y que incluso frente a obstáculos abrumadores, un toque de astucia y una fe inquebrantable pueden vencer incluso al más formidable de los enemigos. Soy Andrés Zamriver. Si te ha gustado esta historia, te invito a suscribirte a Sombras Ocultas y darle me gusta. Hasta la próxima.